para confesarles, hoy domingo 2 de noviembre, 3 de noviembre, tengo incertidumbre en mi corazón y se las quiero comentar. Tengo una pregunta que me encantaría tener la respuesta y supongo que muchos de ustedes tengan la misma pregunta que yo. Una pregunta que en realidad nadie nos puede contestar, porque es una pregunta que quien la sabe con precisión es Dios nada más. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios lo sabe todo de antemano. Mi pregunta en esta mañana, se las pongo en la pantalla. De esto quisiera conversar con ustedes. Hoy domingo 3 de noviembre, 2 días antes de las elecciones del 2024. Mi pregunta es, ¿qué hará Dios con Estados Unidos? ¿Qué hará Dios? ¿Qué pasará? ¿Qué traerá el futuro? Yo sé lo que es vivir en un lugar y acostarme un día muy bello y levantarme y todo cambió. Y muchos de ustedes tienen la misma experiencia. Sabemos cosas que yo les quiero comentar en esta mañana. Yo quiero que usted me oiga detenidamente. Si yo conozco mi Biblia bien, le puedo decir con autoridad que hay una sola nación en el mundo con la que Dios está comprometido de una manera nacional. Una sola nación. Una sola nación que ha sido delineada geográficamente por Dios. Una sola nación con la que Dios tiene un compromiso porque lo dice su palabra. Y esa es la nación de Israel. La nación de Israel. Dios no tiene compromiso alguno con ninguna otra nación. Es más, siguiendo lo que dice la Biblia, las únicas naciones que están mencionadas en la Biblia como que Dios estaba utilizando para algo, son naciones que tenían algo que ver con Israel. Porque el compromiso de Dios a nivel nacional es con la nación de Israel. Yo quiero decirle también esta mañana a todos ustedes que si usted no es de esas personas que con la tremenda oportunidad, con las tremendas posibilidades que usted y yo tenemos, somos cultos, nos enseñaron a leer, vivimos en un lugar donde hay no una, no dos, en cualquier hogar de los Estados Unidos hay 3, 4, 5 Biblias. En cada motel, tal vez ahora no lo están permitiendo, pero en cada motel y en cada hotel de los Estados Unidos, una agrupación cristiana se ocupaba de regalar y obsequiar y poner en cada mesa de noche una Biblia para que el que por la noche estuviera con insomnio o estuviera inquieto pudiera leer la palabra de Dios. Este país abunda con la Biblia. Es por algo. Es más, yo quiero animarle que usted, o por cuenta propia, o que en algún momento lo hagamos aquí como iglesia, aunque sería un grupo gigantesco, pero esa familia, dueñas de Hobby Lobby, comenzó en el garaje de una casa y hoy es un negocio gigantesco. Los dueños de Hobby Lobby donaron $1 billón para hacer el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Y ahí está la historia de la Biblia. Todos debemos de ir ahí. Yo estoy ansioso y deseoso y loco por ir. Mejor vacación que esa no la va a encontrar, donde usted va a ser educado y animado y va a ver el impacto que la Biblia ha tenido en el mundo a través de la historia. Nuestra Biblia dice, todo el Antiguo Testamento es la historia de Israel. Desde Génesis
El Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con el libro de Malaquías. Desde Génesis capítulo 12 vemos que Dios quiso comenzar una nación para que fuera de ejemplo al mundo. Y esa nación la fundó con un hombre, el patriarca principal, que se llamó Abraham. Y Dios llamó a Abraham siendo Abraham un caldeo. ¿Qué era Caldea? Era el antiguo imperio de los caldeos, que hoy en día le llamamos a esa nación la nación de Irak. Quiere decir que Abraham era un iraquí que vivía en una ciudad en el sur de Caldea que se llamaba Ur de los caldeos. Allí Dios encontró a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Te voy a llevar a una tierra que te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y voy a hacer de ti una nación grande. Será tu descendencia como la arena del mar. Te voy a bendecir. Y no solamente te voy a bendecir, sino que a los que te bendigan a ti, yo los voy a bendecir también. Y a los que no te bendigan, les voy a retirar mi bendición. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa historia comenzó en Génesis 12. Dios comenzó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Y Dios, todo el Antiguo Testamento, en el mundo entero Dios viene trabajando. Dios está comprometido con la nación de Israel. Y dicho sea de paso, no hay historia más importante para ti y para mí conocer que la historia de Israel. Es más importante la historia de Israel. ¿Por qué? Porque la historia de Israel contiene la verdad de Dios y contiene los principios de Dios. Y tú y yo necesitamos tener la mente clara, porque los pensamientos tienen consecuencias. Y mientras más claros estén tus pensamientos, las consecuencias, los frutos de tus pensamientos van a ser evidentes en tu vida y en la vida de tu familia. No tenemos excusa, mis queridos hermanos, para no leer la Biblia. No te quiero hacer pasar pena, pero ¿lees tú la palabra de Dios? ¿Lees tú la Biblia? La Biblia es lo único que te puede limpiar tu vida, tu camino, tu andar, tu conducta. La Biblia te aumenta la fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El leer la Biblia nos va a hacer hombres libres de verdad. Nos va a dar libertad espiritual. La Biblia nos puede alejar del pecado. Y dijo Dwight L. Moody, aquel famoso evangelista del siglo XIX en Chicago: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Que Dios haga un milagro en nuestros corazones. De lo primero que tenemos que arrepentirnos es de no haber leído suficiente la palabra. Y que Dios convierta nuestras vidas. Conviértete a eso, lee la palabra. Venir el domingo a la iglesia y el miércoles por la noche no es suficiente. La palabra que fluye en ti, la palabra es el río, el manantial de agua viva que te puede seguir limpiando. Dios obra a través de su palabra. Israel, la nación de Israel, Dios le dijo: si ustedes siguen mis instrucciones, si ustedes escuchan y obedecen mis mandamientos y no se alejan de mí, si ustedes me siguen a mí, si ustedes me hacen caso, si ustedes creen nada más que en mí y en más nada, crean en mí nada más y en más nada. Ese es el Dios de la Biblia hablándonos. Si ustedes creen y obedecen a mi persona nada más, yo los voy a bendecir, pueblo de Israel. Tengo que decirle, mis hermanos, que la historia nos cuenta algo muy triste, y es que la nación de Israel, a través de cientos de años de historia, solamente obedeció, siguió, buscó a Dios por rachas, por tiempitos, pero fueron desobedientes, fueron incrédulos, fueron rebeldes,
fueron altaneros, fueron arrogantes, como lo podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Que Dios trató, los disciplinaba, entonces se volvían a Dios, los disciplinaba, tenían un tiempito bueno, se torcía su camino, Dios los disciplinaba, volvían a Dios. Y esa vida intermitente fue la historia del pueblo de Israel. Así, durante el tiempo de los patriarcas, durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los reyes, las consecuencias de desobedecer a Dios fueron horribles. Si usted conoce su Biblia, sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Cómo termina la historia de Israel? Primero, el reino se divide. ¿Por qué? Porque Salomón empezó siendo un rey bueno. Fue Salomón el que construyó el templo de Salomón, tal y como su padre David había planeado, y Salomón lo llevó a cabo. Y cuando terminaron de construir aquel templo en Jerusalén, allí en la tierra de Moriah, en aquella explanada, allí se paró Salomón y todo el pueblo con él, y oró y le dijo: Dios mío, estate atenta a tu voz, lo que hagamos, lo que pidamos aquí, estate atento. Y pueden creer ustedes, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice que Dios le contesta a Salomón y le dice: he oído tu oración y tu ruego. Y te quiero decir que mis ojos y mis oídos van a estar atentos a las súplicas tuyas y de tu pueblo en este lugar. Y entonces Dios le dijo estas famosas palabras: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, si hicieren eso, esté pasándoles lo que les esté pasando, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que el pueblo no siguió esas palabras. ¿Y cómo terminó la cosa? Salomón terminó siendo un idólatra. Dice que las mujeres desviaron su corazón. Terminó siendo un idólatra y llenando a Jerusalén de idolatría. Y el reino, Dios lo dividió y se dividió en dos partes: el reino de Israel, la parte norte y la parte sur. Israel tuvo 40 y pico de reyes. El reino del norte, después de Salomón, tuvo 19 reyes. ¿Cuántos de ellos fueron malos? Que no temieron a Dios, que no buscaron a Dios. De 19 reyes, 19 malos. El único que fue un poquito bueno, un tiempito, fue Jehú. Un tiempito. Con excepción de Jehú, los otros 18, horrible. Y Jehú se le desvió el corazón rapidito. 19 reyes. El reino del sur. ¿Qué pasó con el reino del norte? En el año 722 antes de Cristo, Dios dijo: hasta aquí. Y Dios mandó a un imperio del norte, los asirios. Los asirios, la capital de Asiria era Nínive. ¿Cuál es la ciudad que hoy en día está donde estaba la ciudad de Nínive, a donde fue Jonás enviado a predicar? Los asirios eran sanguinarios, horribles, acabaron con Israel, se los llevaron cautivos, los esparcieron por el mundo entero. Jamás las tribus del norte regresaron a su tierra. Hoy en día la antigua ciudad de Nínive, ¿cómo se llama? Está en Irak, en el norte de Irak, se llama Mosul. Y si lo buscan en su mapa, Mosul era la antigua ciudad del imperio asirio de Nínive. Acabaron con las tribus del norte en el año 722 antes de Cristo.
Pasaron 150 y tantos años y el reino del sur, que tuvo 20 reyes, 20 reyes. De los 20, unos poquitos fueron buenos reyes que quisieron volver hacia Dios e hicieron reformas en el pueblo. Unos pocos. ¿Y qué pasó? Que en el año 586 antes de Cristo, el imperio de los caldeos, el rey Nabucodonosor, el rey que gobernaba desde Babilonia, atacó a Israel. Y quiero que vean lo que pasó. Si me ponen por favor Segunda de Crónicas capítulo 36, Segunda de Crónicas capítulo 36. Aquí fue donde destruyeron, aquí está terminándose la historia de los reyes y el cautiverio de las tribus del sur. Así que las tribus del norte ya deshechas, y ahora le tocó a las tribus del sur. Y miren la aclaratoria que nos hace Dios para que no nos equivoquemos. Como si Dios no tuviera compasión y misericordia de los pueblos. Dice así, que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Qué hizo Dios? Constantemente le envió, ¿qué cosa? Palabra a ellos. ¿Por medio de quién? De los mensajeros de Dios. ¿Quiénes eran los mensajeros? Los profetas de Dios. Llegaban y profetizaban y le decían, Dios dice que vuelvan a Él, que se arrepientan, que se aparten de la idolatría, que quiten la inmoralidad, que vuelvan a seguirlo a Él. Constantemente Dios insistió una y otra vez por años de años. Porque Él tenía que, Dios tenía que, misericordia de su pueblo y de su habitación. Del lugar donde Él había dicho, mis ojos y mis oídos van a estar aquí atentos a este lugar. Toda oración que se haga aquí en Jerusalén, mis ojos y mis oídos van a estar atentos a este lugar. Y Dios, aún con aquel pecado y aquella rebeldía, Dios todavía tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿qué pasó ahí? Miren lo que dice el versículo 16. Mas ellos, ¿qué hacían? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y los menospreciaban, las palabras que les decían, se burlaban de sus profetas. ¿Hasta qué? Hasta que un día Dios dijo, ¡basta! Subió la ira, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la misericordia de Dios tiene un límite. Y un día dice, hasta aquí. Y ese día subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo, ¿qué? Ya remedio. Leamos un momentico más. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos, ¿a quién? Al rey de los caldeos. ¿Que qué hizo? Acabó. Sanguinarios. ¿Mataban a quién? A los jóvenes, a las jovencitas, en el templo, a los levitas, a los que estaban allí sirviendo al Señor. No perdonó ni joven ni doncella, ni perdonó a ancianos ni a los muy ancianos. Todos Dios los entregó en sus manos. ¿Y qué hizo? La matanza fue horrible. ¿Y qué hizo con un grupo selecto? Entre ellos Daniel. Se los llevó cautivo para Babilonia y los hizo sus siervos, sus esclavos. Pero la matanza fue de cientos de miles. El pueblo de Israel destruido. Versículo 18, por favor. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén. Miren lo que dice el 19. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro, consumieron a fuego
todos los palacios, destruyeron el templo. Esa es la primera destrucción del templo de Salomón. ¿Por qué no hay templo ahí? Bueno, porque el primero fue destruido y el segundo también por los romanos. Consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos. ¿Y qué pasó con el remanente? Versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así terminó el reino de Judá. Hasta el día de hoy todavía está Israel sufriendo. Dios, después de miles de años de sufrimiento, jamás hasta 1948 es primera vez desde aquel momento en que Israel vuelve a poseer su tierra y a tener su propio gobierno. Porque en el tiempo de los romanos estaban allí, pero los que gobernaban aplastantemente eran los romanos, el imperio romano. Ahora, 1948, porque Dios los ha hecho regresar, porque Dios todavía tiene un plan nacional con la nación de Israel. Hay un plan. Pero ahora a lo que voy esta mañana. Así que la única nación que tenemos constancia de que Dios ha tenido un plan nacional es la nación de Israel. Pero ahora óigame bien. La única nación en el mundo, hay una sola nación en el mundo cuya historia, desde que es nación, se parece a la historia de Israel. Son los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación nació gracias a unos peregrinos que vinieron aquí que querían libertad religiosa porque los oprimían en la Inquisición en Europa. Muy en particular, los primeros que llegaron buscando libertad de religión, libertad de culto, libertad de expresión, le llamaban los peregrinos, porque ellos decían: nosotros somos extranjeros y peregrinos en el mundo, pero necesitamos un lugar donde podamos adorar a Dios como dicte, como mande nuestra conciencia. Y de Inglaterra se fueron para Holanda, porque el rey de Inglaterra y la religión oficial de Inglaterra era intolerante, que era la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra es la que nosotros conocemos como la iglesia anglicana. En Estados Unidos se llama la iglesia episcopal. Los perseguían, se fueron para Holanda. En Holanda se refugiaron, pero aquel lugar no les cuadró y oyeron de que había la posibilidad de ir a nuevas tierras, a un nuevo mundo. En aquel tiempo donde los imperios de Europa estaban en el plan de la conquista y de la dominación y de la expansión, los españoles conquistando nuevos territorios, los holandeses nuevos territorios, los ingleses nuevos territorios en el nuevo mundo, las nuevas colonias de dichos imperios europeos, los portugueses, nuevas colonias en el nuevo mundo. En ese grupo, en ese tiempo de la colonización, aquellos cristianos dijeron: es preferible irnos para América y correr el riesgo de ir en esa travesía y que Dios nos cuide y nos lleve y podamos establecer una colonia y que allí nosotros decidamos obedecer, adorar a Dios como nosotros queremos. Y se montaron en un barco que zarpó de un lugar que se llama Plymouth, una ciudad en la costa inglesa que se llama Plymouth, Inglaterra. Se montaron 102 personas en aquel barco. Peregrinos eran 40. La tripulación eran 37 y el resto eran algunos aventureros. Pero allí iban cristianos fuertes, nuestros hermanos que un día los vamos a conocer en el cielo. Se montaron en aquel barco, se pasaron 2 meses en alta mar
ellos y sus familias venían a establecer una colonia en el Nuevo Mundo. Iban para la colonia de Virginia, que era la primera colonia británica, iban a ser parte de aquello. Pero las cosas de Dios, el viento, el tiempo, tal vez la brújula, se desviaron de dirección y en vez de terminar en Virginia, terminaron mucho más al norte, en las costas de lo que hoy en día es Massachusetts. Llegaron a un lugar y vieron abordar, divisaron tierra. Y el hombre que iba como el líder de aquellos peregrinos se llamaba William Bradford. Y William Bradford dijo: de aquí nadie se baja si nosotros no hacemos un pacto y no hacemos un convenio y nos comprometemos todos a que vamos a tener una vida civil ordenada. Y escribieron el pacto, el convenio en el Mayflower, the Mayflower Compact, que está en los libros de historia. Y porque se decidieron en el nombre de Dios que aquí venimos a avanzar el reino de Jesucristo, eso dice el pacto, que venimos aquí a esta tierra para avanzar el reino de Dios y venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué nación de la tierra ha comenzado así? Pero eso no es todo. Se bajaron en una playa. Y allí se encontraron una piedra inmensa, una roca. Y allí pusieron las manos en aquella roca y dijeron: aquí es donde vamos, donde Dios nos va a bendecir. Y los dibujos coloniales se ve a un hombre, a William Bradford, con la mano orando, diciéndole a Dios que Dios bendijera aquel viaje, aquella colonia. ¿Y saben lo que pasó? Tuvieron aquel primer verano y de 102 personas, ¿saben cuántos sobrevivieron? 7 u 8 meses después, en la próxima primavera, cuando empezaron a salir, ¿verdad? Ya nueva vida, después de aquel invierno horrible, sobrevivieron 53 de los 102. 53 de los 102. Y allí comenzó la colonia conocida como la colonia de Plymouth Rock, Massachusetts. Allí hay un parque estatal donde uno puede ir y ver todavía aquella roca y ver aquella playita y aquella ensenada donde desembarcaron aquellas personas. Y aquí empezaron a progresar. Y en aquella primavera, en 1621, oigan esto, en 1621, cuando ya pasó el invierno, llegó la primavera y empezó a florecer todo, ya habían hecho amistad con una tribu de indios que se llamaban la tribu de los Wampanoag. Y era una tribu amistosa y los habían enseñado a cazar y a cultivar las cosas que ellos cultivaban, y ellos les habían enseñado a los indígenas. De eso estaba lleno el Nuevo Mundo. Habían cruzado por el estrecho de Bering, allá arriba en la Siberia, y los indígenas que venían, todos los indígenas que se proliferaron en el hemisferio americano, en las Américas, venían y cruzaron de por arriba, de allá, de los indoeuropeos, de los mongoles. Y allí estaba esa tribu. ¿Y qué dijeron aquella gente que estaban allí? Dios ha sido bueno con nosotros. Oiga eso. Sobrevivieron 53. Llegaron a un lugar desconocido porque no llegaron a la colonia en Virginia. Y dijeron: Dios ha sido bueno con nosotros. Tan bueno que lo que primero que tenemos que hacer es establecer unos días para celebrar y darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos aquí. Y se estableció por primera vez el Día de Acción de Gracias.
¿Qué nación en el mundo tiene como su primer día feriado el día para darle gracias a Dios, al Dios del cielo, por las bendiciones inmerecidas? Eso fue en 1621. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos se firma en 1787. Después de 11 años de la guerra de independencia. 1787, George Washington lo eligen como presidente, y en 1789 el presidente George Washington hace un llamado de que en Estados Unidos se establezca un día para darle gracias a Dios. Y ahora el 28 de noviembre del 2024, usted y yo vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Qué nación en la tierra tiene esa historia? Y entonces Gutenberg inventa la prensa en Alemania, y los americanos compran una prensa y la traen de Alemania para el Nuevo Mundo. Y ahora en Estados Unidos hay una prensa para imprimir literatura. Y los americanos que habían comprado aquella prensa, ¿qué dicen? Vamos a imprimir un libro. ¿Y cuál es el primer libro que se imprime en la primera prensa que llega a Estados Unidos? La Biblia. La Biblia. Y vamos a empezar a enseñar a nuestros niños en escuelas rurales. Estamos hablando del tiempo colonial, donde nada más que habían 13 colonias. El tiempo colonial tenían aulas donde todos los niños venían a recibir educación para aprender a leer. ¿Cuál era el libro con el que aprendían a leer? La Biblia. Todavía hay lugares en Estados Unidos donde hay una escuela rural. Le llaman the one room schoolhouse. One room schoolhouse. Así eran los tiempos coloniales. ¿Y qué libro se usaba? La Biblia, el primer libro impreso. ¿Qué nación en el mundo? ¿Qué nación en el mundo que haya tenido un sistema republicano, digo yo, de representación, donde los presidentes y todos los gobernantes son elegidos por el pueblo? Y esta nación ha tenido 46 presidentes. ¿Qué nación en la tierra tiene un grupo de presidentes que opinen como les voy a leer yo ahora? George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar justamente al mundo sin la Biblia. Primer presidente. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, dijo: la Biblia es el mejor libro en el mundo, contiene más que todas las bibliotecas que yo he visto. Thomas Jefferson, tercer presidente: la Biblia forma a las mejores personas del mundo. Sexto presidente, John Quincy Adams: la Biblia es una mina inagotable e inestimable de conocimiento y de virtud. Andrew Jackson, séptimo presidente: ese libro, señores, es la roca sobre la cual nuestra república descansa. Oigan eso. Es la Biblia, dijo el presidente séptimo, es la roca sobre la cual nuestra república, esta nueva república, séptimo presidente, la roca es el fundamento sobre la cual nuestra república descansa. La Biblia era la piedra angular de la República Norteamericana. Zachary Taylor, decimosegundo presidente, dijo lo siguiente acerca de la Biblia: es por el amor a las verdades de este gran libro. Oigan esto: es por el amor a las verdades de este gran libro que nuestros padres abandonaron sus tierras natales para venir a estas tierras inhóspitas. ¿Oyeron eso? No vinieron aquí para robarse el oro. No vinieron aquí
para copular con las indias. No vinieron aquí buscando fama y fortuna. Vinieron para buscar a Dios como dictara su conciencia. Esa es la bella historia de esta nación. Que estamos minados, que el enemigo ha sellado el entendimiento y que este lugar ya no es ni la sombra de lo que antes era. Eso es cierto también, y esa es mi preocupación y mi inquietud, y espero que sea la suya también. ¿Qué dijo Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de la Biblia? Excepto por este libro, nosotros no conoceríamos lo correcto de lo incorrecto. Yo creo, Abraham Lincoln, que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás le haya dado al hombre. Abraham Lincoln. Que hoy en día hay secularistas, hay una campaña, óiganme bien, hay una campaña para reconstruir la historia de los Estados Unidos, para reconstruirla, para borrar su herencia histórica. Pero yo hace muchos años estuve en la casa de George Washington, donde está enterrado el primer presidente. Y vi aquella tumba. ¿Y qué había en la tumba? Un versículo bíblico, puesto ahí hace cientos de años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Díganme, en la tumba de cuál presidente del mundo hay una lápida donde haya un versículo bíblico, donde descansan los restos de ese mandatario. Pero en Estados Unidos es así. Ulysses S. Grant, 18º presidente. La Biblia es el ancla de nuestras libertades. ¿Oyeron eso? Rutherford Hayes, 19º. La mejor religión en el mundo que se conozca es la religión de la Biblia. ¿Por qué? Porque edifica a todos hacia el bien. Benjamin Harrison, 23º presidente, es de la palabra de Dios que el sistema, se ha sacado el sistema para tener una vida. Estoy tratando de traducir del inglés al español, es un poquito difícil, pero me disculpan. Dice, es de la palabra de Dios que sale un sistema que puede hacer la vida dulce y placentera. William McKinley, 25º presidente. Mientras más profundamente estudiamos este maravilloso libro, mejores ciudadanos seremos. ¿Oyeron eso? Mientras más profundamente estudiemos este libro, mejores ciudadanos seremos. Porque la Biblia hace a los hombres buenos. O la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Las dos no pueden coexistir. Les doy 2 o 3 más. Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. Ningún hombre educado puede darse el lujo de ser ignorante de la Biblia. 26º presidente. Woodrow Wilson, 28º presidente. La Biblia es la fuente suprema de revelación y del significado para la vida. Herbert Hoover, 31º presidente. La totalidad de las inspiraciones de nuestras civilizaciones emanan de las enseñanzas de Cristo. Leer la Biblia es una necesidad para la vida norteamericana. Leer la Biblia es una necesidad para la vida norteamericana. Franklin Roosevelt es una fuente de fortaleza. Yo opino que un estudio comprensivo de la Biblia es la mejor educación para cualquier persona. Y por último, no es que este sea el último, pero este es el último que yo tengo aquí. Dwight
D. Eisenhower, 34º presidente, en el sentido más sublime, la Biblia es el único reposo de verdades eternas espirituales. El único. En otras palabras, donde único se encuentran verdades eternas de carácter espiritual, es la Biblia. ¿Qué nación en el mundo tiene una lista de presidentes que opinen así de la Biblia? Y pudiéramos seguir hablando esta mañana de cosas únicas de este país. Estados Unidos es una nación excepcional y su excepcionalismo está siendo destruido. ¿Por qué? Porque el diablo se ha ensañado. El diablo siempre, lo que huela a Dios, el diablo lo quiere destruir. El diablo se ha ensañado contra esta nación y este país está en muy mal estado. ¿Por qué? Porque a este país, quizás teniendo la similitud que tiene con el pueblo de Israel, mis hermanos, Dios, ustedes saben cuántos profetas, cuántos maestros bíblicos, cuántos evangelistas, cuántos pastores llevan años hablando de que Estados Unidos vuelva a Dios. Miles. Este mensaje yo lo oí de labios de Billy Graham hace 40 años, 30 años, diciéndole al pueblo, el evangelista más amado de Estados Unidos, diciéndole a Estados Unidos que esta nación tenía que regresar a Dios. Eso lo vi hace 30 años de Billy Graham. ¿Y qué ha pasado? Todo lo opuesto. Oh, que hay miles de personas como usted y yo que hemos creído en Jesucristo, no hay duda. Pero quiero que sepan que la maquinaria política, que el plan para destruir este país por parte del diablo y los demonios es grande. Detrás de los gobernantes, si no tienen a Cristo, están expuestos a los poderes infernales. No vaya a pensar usted que a la gente se le ocurre las cosas por cuenta propia. No, tienen la cabeza encendida de doctrinas de demonios. Es doctrina de demonios. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo en contra de los demonios que están queriendo destruir a Estados Unidos. Y usted ore y ore. Por eso aquí vamos a redoblar la fuerza en el ministerio de liberación. Ya está hablado. Vamos a redoblar la fuerza y vamos a hacer la guerra contra las potestades de maldad. Pero son las potestades de maldad. A nivel humano le podemos llamar la maquinaria política. La maquinaria política es lo que hemos oído en estos últimos años como el pantano. El pantano tiene tremendo poder. La maquinaria política, comprometida hasta la médula, comprometida, que tienen que obedecer a lo que le digan los demás arriba, que ni usted ni yo sabemos quiénes son los nombres, que los están mandando desde arriba. La maquinaria política está siendo dominada igual que la prensa. El mal está haciendo de las suyas. Y mi pregunta es, ¿será ya demasiado tarde para Estados Unidos? ¿Será en estos tiempos donde Dios va a decir, hasta aquí, hasta aquí? Me canso, he tratado de llamarlos y de hacerlos regresar y no quieren, los voy a castigar como nación. ¿Saben que cuando Dios castiga como nación, como dice el dicho, ¿sufren quién? Justo con pecadores. A la hora de sufrir, cuando sufrió Israel, sufrieron los que amaban a Dios y todo el pueblo que había abandonado a Dios. Pero cuando Dios juzga nacionalmente, Dios juzga nacionalmente. Mi pregunta es, ¿qué hará Dios con Estados Unidos? ¿Qué le esperará a esta nación? Si le puedo decir algo, yo oigo
Yo oigo y busco a los predicadores y a los líderes de Estados Unidos, de fama, hombres serios, hombres que dirigen iglesias y ministerios de miles de personas, hombres serios. Yo hace unos días que oí lo que les voy a contar ahora. Ese es un hombre serio, jamás lo he oído serio, pero serio. Sus palabras son asentadas, aplomadas. Y le dijo a la nación, porque predica, tiene un alcance a nivel nacional. Y dijo: tengo un amigo que es parte de las autoridades que están en la frontera sur, del lado americano. Y me llamó y me dijo, cristiano, me llamó y me dijo: mi hermano, quiero que sepas que mirando con anteojos al otro lado de la frontera podemos ver regularmente cómo pasan todos los inmigrantes, y se ha abierto, ¿verdad?, toda la sección sur de Estados Unidos para que vengan del mundo entero, y han entrado ilegalmente, indocumentadamente, millones de personas. Mirando con nuestros anteojos vemos autobuses que llegan al cruce de la frontera y del lado mexicano se bajan, y todos los que se bajan son orientales. Autobús tras autobús de orientales. Yo no sé si usted sabe que los orientales de Japón no vienen, ni de Corea del Sur vienen, porque ahí hay abundancia. Pero de China vienen. Autobuses. Y ese pastor serio, de una iglesia gigantesca, de un ministerio nacional y mundial, probablemente su ministerio de publicaciones y de transmisión, dijo, este hombre me dijo: esto es de pura tinta, esto es de buena tinta, puedes decirlo. Mirando autobuses que llegan para dejar autobuses llenos de orientales que van a cruzar para Estados Unidos. O sea, la posible subversión y la posible invasión de personas que vienen ya con un plan para un momento determinado. Decir, aquí estamos. Y yo digo, ¿qué le esperará a esta nación y qué nos esperará a nosotros? Pero a mí alguien me dijo hace muchos años que una persona prudente tenía que hacer dos cosas. Tenía que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Yo estoy a ustedes diciéndoles, tenemos que esperar de Dios lo mejor y seguirle pidiendo a Dios y orar y ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos, y tener la familia sólida y enseñar la Biblia, y nosotros todo lo que oímos que estos presidentes opinaban, practicarlo nosotros. Tenemos que esperar lo mejor de parte de Dios. Yo les pido que oren, que hagamos lo que haya que hacer y que esperemos lo mejor de parte de Dios, pero que nos preparemos para cualquier cosa que venga. Porque si estuviéramos en Israel hoy y Dios le hubiera dicho el día que Dios dijo hasta aquí, ese día se cerraba la puerta de la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Si usted está aquí y no ha recibido a Cristo, es lo primero que usted tiene que hacer. Hablando de la roca sobre la cual nuestra república descansa, que es la Biblia. ¿Saben quién dijo palabras similares? Jesucristo dijo, si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Has oído tú las palabras de Jesús? Porque Jesús, la primera palabra que te dice es que tú me necesitas a mí en tu vida. Tú necesitas el perdón que yo te puedo dar. Yo morí por ti
Yo derramé mi sangre por ti. Yo pagué tus pecados. Tus pecados están pagos. Lo hice yo. Morí, me enterraron. Al tercer día resucité y dejé vacía la tumba. Cree en mí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que cree en mi nombre, recibirá el perdón de pecados. Jesús te dice eso a ti, me lo dijo a mí. Y el día que yo entendí esas palabras, le dije: Jesucristo, sálvame. Y yo te estoy animando para que tú ahora mismo le digas: Jesucristo, sálvame. ¿Tú le has dicho eso a Jesús? Tú le has dicho eso a Jesús, mi amigo, mi amiga. Tú le has dicho: Jesús, sálvame. Dame vida eterna, perdona mis pecados. La Biblia dice que el que viene a Él, Él no le rechaza. No importa lo que tú has hecho, no importa dónde tú estás hoy, no importa lo que tú eres, no importa nada. Jesucristo te toma y te acepta tal y como tú eres. ¿Y saben lo que hace? Jesús te hace una persona nueva. Primero entra en tu vida y después te dice: sígueme, que ahora voy a cambiar el resto de tu vida. Y Jesús empieza primero limpiando tu corazón y lavando tu espíritu de tus pecados. Te salva y después empieza a limpiar tu vida, tus hábitos, tu costumbre. Empieza a limpiar tu manera de pensar, porque el Señor sabe que los pensamientos tienen consecuencias, las ideas tienen consecuencias, y Jesucristo quiere entrar en la mente y en el corazón y quiere cambiar tu vida. Recíbelo. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No serías tú capaz ahora de decir: Jesús, si tú me das el perdón a cambio de mi fe, yo pongo mi fe en ti? Por ahí empieza el cambio. Esa es la roca, eso es venir a la roca, que ahora tu vida, no la nación, tu vida esté fundada sobre la roca. Jesús dijo: mis palabras son la roca y tú crees en mí. Si alguien oye mis palabras y las pone en práctica, yo les diré a quién lo compararé. Lo compararé a un hombre prudente que construyó su vida sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, arrasaron contra aquella casa y no la pudieron tumbar porque estaba fundada sobre la roca. No importa lo que venga sobre tu vida, si Jesucristo es la roca de tu salvación, tú estás firme, tú estás en piedra firme, tú estás en lo firme de verdad. Sí, Señor. Jesucristo es lo firme, es llegar a lo firme. Un constructor lo que tiene que hacer es buscar lo firme. Y el que llegue a lo firme, y ahí es donde empieza a edificar y pone los cimientos, esa casa va a resistir todos los huracanes. Tiene que llegar a lo firme. Jesucristo es lo firme. Y si tú llegas a Él y ahí te paras y dices: Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador y ahora voy a seguirte. Encontrar a Cristo y ahora cambiar tu vida y decir: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Amén. ¿De qué te tienes que humillar? ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? Si se humillare mi pueblo, para que haya cambio en tu vida y en tu familia y en tu casa, tienes que empezar por tú decir: Señor, te he desobedecido. ¿Qué hay en tu corazón? Dios quiere cambiar tu corazón. David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Y Señor, guíame en el camino eterno. ¿Has hecho tú eso? Dios quiere que tú lo hagas hoy. Olvidémonos de la nación por un momento. Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. Piensa en tu entorno. ¿Dónde empieza el cambio? Por ti y por mí. Amén. Vamos a terminar en oración. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y Señor, tú sabes que te estamos pidiendo que sanes nuestra tierra. Pero Señor, sanar esta tierra de los males que la acechan, de los enemigos que la quieren destruir. Señor, este país tiene enemigos de afuera, pero también tiene inmensidad de enemigos adentro. Señor, a los de adentro tú tienes que tratar con ellos. Primero, Señor, te pedimos, Señor,
que te encuentren, que encuentren a Jesucristo, que tu Espíritu Santo caiga sobre esta nación y venga un avivamiento espiritual, Señor. Que venga avivamiento, avivamiento, Dios, te lo pedimos, te lo pedimos. Señor, tú lo has hecho antes, tú lo puedes volver a hacer. Señor, lo hiciste en California en los años 60. Hemos visto la película, la revolución de Jesús. Señor, tú traes avivamiento cuando menos lo esperamos. Te pedimos que surjan avivamientos en esta nación y que sanes a esta nación, Señor. Que hagas que su pueblo se convierta a ti, Señor, que todavía haya una oportunidad para tú salvar a América. Y Señor, a nosotros que somos tu pueblo, queremos, Señor, caminar rectos contigo. Queremos, Señor, estar en serio contigo. ¿De qué vale pedirte a ti por la nación para que nosotros podamos seguir viviendo una vida cómoda y confortable? Dios, a ti no te interesa lo cómodo y lo confortable. A ti lo que te interesa es un pueblo que te busque a ti, que busque amarte, obedecerte. Señor, te pedimos, endereza nuestro corazón. Mira si en nosotros hay cualquier pensamiento erróneo, cualquier práctica, cualquier costumbre. Y Señor, guíanos por el camino eterno. Examínanos, pruébanos, guíanos por el camino tuyo, Señor. Y Señor, te rogamos por estas próximas elecciones. Señor, te pedimos que tú intervengas de alguna manera, milagrosamente. Que las fuerzas del mal que quieren obrar fraudulentamente o que quieran hacer cualquier tipo de cosa errónea, te pedimos, Dios, que tú lo detengas, que tú confundas al enemigo. Solo tú puedes, en el nombre de Jesús, confunde a los enemigos tuyos, Dios. Confúndelos. Que cometan errores que no estaban planeando cometerlo. Pero Señor, que tú hagas eso. Tú lo has hecho antes, tú lo puedes volver a hacer. Te lo rogamos, Dios. Te pedimos, Dios, que nos guíes en el camino de justicia. Porque, Señor, tú dijiste que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la afrenta de los pueblos. Y, Señor, estamos avergonzados por los pecados de esta nación. Estamos avergonzados por los pecados, por los bebitos que han muerto. Estamos avergonzados, Señor, por la educación sexual en las escuelas, por la confusión de géneros, producto de la educación sexual. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a guerrear y a pelear como tú quieres que peleemos. Sabemos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tú quieres que destruyamos argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento a ti. Y te pedimos, Dios, que nos des una voz clara, que nos des facilidad de palabras, que nos des valentía para ser valientes en tu nombre. Dios, te pedimos por Estados Unidos que continúe siendo la nación bendecida por ti. Hoy tenemos que decirte, Señor, no solamente Dios bendice a América, sino, Señor, que América se arrepienta para que entonces tú la puedas bendecir. Piensen, mis hermanos, esa canción, God Bless America, Land That I Love. Stand beside her. Esa es una oración a Dios. Dios bendice. Pero hoy nosotros le añadimos, Dios, tú quieres justicia para tú bendecir. Te pedimos, Dios, que haya un surgimiento de justicia en esta nación, para que tú puedas continuar bendiciendo a Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y en tus manos están los Estados Unidos. Vamos a confiar en ti, vamos a esperar lo mejor de ti. Y, Señor,
estamos preparados porque tú vas a estar con nosotros. Te damos gracias esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Los que no lo han hecho todavía, no se olviden de votar. Todavía tienen tiempo hoy, mañana, el martes. Y que Dios les bendiga y continuemos orando. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por su amor y su paciencia.